iglesia. Dios les bendiga a aquellos que nos están viendo desde sus hogares. Es una bendición el poder estar en la casa del Señor y poder llevar esta alabanza, esta adoración hasta sus casas, y que nuestro pastor pueda llevar de la palabra del Señor hasta los hogares. Y ahí donde ustedes están, les vamos a dar un tiempo, nada más unos segundos, en lo que ustedes se sientan, se ponen cómodos ahí en la sala, en el comedor, donde vayan a estar, para poder seguir esta transmisión. Pero les voy a invitar a que antes de leer la palabra empecemos a adorarle al Señor y empecemos a decirle al Señor: gracias, Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo, Señor, tan hermoso que vamos a tener, mi Dios. Gracias, Padre Celestial, gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por todo lo bueno que tú has sido, Señor, para con nosotros, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con mi familia. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, transmitir, Padre. Gracias, Señor, porque podemos llevar de tu palabra, Señor, hasta aquellos hogares, Señor, que están necesitados, Padre Celestial. Padre Santo, en esta hora, Señor, esta oración, Señor, te la dedicamos a ti, Padre, y esta alabanza y esta palabra que trae nuestro pastor, Señor, te la dedicamos a ti, mi Dios. Gracias, Señor, porque el día de hoy, Señor, me has permitido estar un nuevo día, Padre Celestial, y tú has sido fiel para con mi familia, conmigo, mi Dios. Yo te invito ahí, Aposento Alto, y todos aquellos que nos están viendo, que empieces a comentar y empieces ahí donde tú estás, empieces a interactuar y le pongas: gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú me has sostenido, mi Dios. Gracias, Señor, porque tú hasta el día de hoy has sido fiel, porque tu fidelidad, Señor, la veo cada mañana, porque tú has estado, Señor, todos los días, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú cuidas de mi familia, Señor, porque tú cuidas, Señor, de los empleos, Señor, de Aposento Alto, Padre. Tú bendices, Señor, los bolsillos, Señor, de todos aquellos que nos están viendo, mi Dios. Te amamos, Padre, y bendecimos tu nombre, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este momento tan hermoso que podemos estar aquí en tu casa, Padre, porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos permites todavía, Señor, poder llevar de tu palabra, Señor, hasta los hogares, Padre. Gracias, Señor, por todo, Señor, los beneficios y favores que tú nos das, mi Dios. Gracias, Señor, no hay palabras, Padre, para agradecerte, Señor, todo lo que tú has hecho, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, Señor, y lo que tú harás, Padre Celestial. Te adoramos y te honramos, mi Dios. Y les voy a hacer una invitación, hermano. Tú que estás viendo esta transmisión, que empieces a compartir. O yo te puedo decir que el Facebook, cada vez que abrimos el Facebook, las redes sociales, empezamos a ver malas noticias. Empezamos a ver noticias de que hay terremotos, de que hay guerras, de muchas cosas, hermano. Yo te quiero hacer una invitación: ¿por qué no desde ahorita empezamos a llenar nuestras redes sociales de las buenas nuevas? De que hoy el mundo tiene esperanza, y esa esperanza se llama Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Empieza a llenar en los Facebook, empieza a llenar las redes sociales de ese Dios todopoderoso. Empieza a llenarlo en el nombre de Jesús. Empieza a llenar y empieza a comentar, empieza a alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Hoy ya no más noticias malas, sino que empecemos a adorar a nuestro Dios y empecemos a alabarle y exaltar su nombre, y que todo el mundo lo conozca. ¿Y cómo es la única manera hoy en día? Por los medios digitales, para que el Señor conozca su nombre. Dice el Salmo 145, dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Dice: cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Dice el número 3, dice: grande es Jehová
y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cuando decimos inescrutable es que su grandeza no tiene límite, no tiene fin. La grandeza de nuestro Dios no podemos ponerle una medida. Si queremos ponerle una medida, es más grande que el infinito, porque Él mismo lo creó. Entonces no tiene fin la grandeza de nuestro Dios. Y en esta tarde acompáñanos a alabarle a nuestro Dios y exaltarle, porque Él se merece toda la honra y toda la gloria. Estos coritos, yo creo que todos nos lo sabemos. Y dice, vamos a alabar a Jehová con pandero y danza. Hermanos, los extrañamos, Aposento Alto les extraña. Aquí los estamos extrañando a todos. Les pedimos de sus oraciones para poder seguir llevando de la palabra de Dios, poder exaltar su nombre y poder llevar hasta sus hogares. Y vamos juntos a alabar a Jehová. Vamos a alabar a Jehová con pandero y danza. Vamos a alabar a Jehová con pandero y danza. En la tierra se canta, en el cielo se oye. En la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo.
Tú has sido bueno para con nosotros, Padre Celestial. Gracias, Señor, te amamos, te adoramos, Padre Santo. Dice su palabra, dice el Señor, en Proverbios 18, dice, Proverbios 18, versículo 10, dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Alábale a Dios porque Él está aquí, amado hermano. Alábale desde tu casa, alábale y empieza a exaltar su nombre. Y empieza a levantar tus manos ahí donde tú estás. Empieza a levantar tus manos y empieza a proclamar el nombre de Cristo. Porque Él tiene poder para sanar. Él tiene poder para libertar. Él tiene poder para quitar todo pecado. Empieza a adorarle a Dios. Señor, en esta hora nos presentamos ante ti, Señor. Y decimos: torre fuerte es el nombre de nuestro Dios. Torre fuerte es el nombre de nuestro Dios. Torre fuerte es el nombre de nuestro Dios. A ti correrá el justo, mi Dios, y será levantado, mi Dios. Oh, Padre Santo, Señor, te adoramos, Padre. Fuerte es el nombre del Señor. 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 A él correrá el justo, levantado será. A él Y ahí donde tú estás, hoy podemos decir: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí Él ha sido bueno y ha sido fiel para con nosotros. Dile ahí donde tú estás en tu hogar, dile: torre fuerte ha sido el nombre del Señor. Fuerte es 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 el nombre del Señor.
Padre Celestial, porque tú eres fiel, Señor. En esta hora, Padre Celestial, todo espíritu contrario a ti, Señor, en esta hora lo declaramos fuera, Padre Santo. Todo aquello que esté estorbando, Señor, para que no podamos alabarte y honrarte, Señor, lo declaramos fuera en el nombre de Jesús, Señor. Padre Celestial, en esta hora yo pongo, Señor, una protección, Señor, con tu sangre preciosa sobre los que estamos aquí, Señor, y sobre mi pastor, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, todo aquello, Padre Santo, que quiera, Señor, hacer estorbo en esta hora, Padre. Padre Santo, en esta noche, Padre, mayor es el que está conmigo que el que está allá afuera. Oh, Padre Santo, en esta noche declaramos libertad. Oh, en esta noche, Señor, yo declaro, Señor, sanidad de corazón, Padre. En esta noche, Padre Celestial, aunque se levante contra mi guerra, Señor, yo estaré confiado, Padre. En esta hora, Señor, Padre Santo, hoy se está levantando, Señor, el Todopoderoso, y todo aquello, Señor, que esté en contra de ti, mi Dios, lo declaramos fuera en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor, porque yo sé que aquí está tu presencia, Señor. Yo sé que estás aquí, mi Señor.
veces ahí donde tú estás en tu hogar, levantemos una oración a nuestro Dios y dile: Espíritu de Dios, llena este lugar, llena mi vida de ti, mi Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Te adoramos, Señor, y te bendecimos por la oportunidad que nos permites estar aquí una vez más en tu casa. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, que tú mereces. Gracias te damos por todos los que están, Señor, con nosotros asistiendo a esta actividad, a este servicio, este culto, que aunque no estén aquí presentes, sabemos, y Dios más que nadie sabe, que
están con nosotros adorando y glorificando el nombre del Señor. Allí donde se encuentran, si tú le estás cantando con todo tu corazón, si tú le crees con todo tu corazón, Él tiene algo especial para tu vida. Y Él quiere llenar tu vida de su presencia. Con el poder de su Espíritu Santo te quiere tocar, te quiere ministrar. Yo no sé cuál sea tu necesidad, yo no sé cómo te encuentres en este momento. Si solamente Dios es el único, por eso le adoramos, por eso le glorificamos. Solamente Él puede llenar el vacío, Él puede llenar la soledad, Él puede llenar todo lo que tú necesitas en este momento. Alaba y glorifica el nombre de Jehová por siempre. Dale toda la gloria y la honra al Hijo de Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Adórale, adórale con todo tu corazón. Es tiempo de que hoy en nuestros tiempos Jesús, Dios, está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, con todo su corazón. Por eso te adoramos, Señor, y por eso te bendecimos, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice a todas las personas que en este momento nos están acompañando, Señor. Manifiesta tu poder en sus vidas y haz algo especial y maravilloso. Tócalos, ministralos de una manera especial, Padre Celestial. Por eso te adoramos y por eso te bendecimos, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te pedimos que tú bendigas la palabra, así como tú nos has bendecido, Señor, y podemos sentir tu presencia por medio de la alabanza y la adoración. Queremos también que tú sigas ministrando nuestra vida y tengas una palabra para nosotros en este momento, Señor. Tú eres el que tiene la respuesta. Tú eres el que tiene, Señor, todo en tus manos, Señor, estamos. Por eso te adoramos, Señor. Por eso te bendecimos, Dios. Por eso glorificamos tu santo y bendito nombre desde hoy para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos gracias. Gracias te damos, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Amén. Dios los bendiga una vez más. Bienvenidos. Estamos contentos porque estamos aquí en la casa del Señor adorando y glorificando su nombre. Y pues qué bueno que están con nosotros. Allí donde se encuentra, yo quisiera invitarlo para que abra su Biblia en el primer libro de las Crónicas, capítulo 29. Dice el versículo 11 de la siguiente manera, donde Dios realmente, el rey Salomón, reconociendo la grandeza y el poder de Dios, y dice de la manera siguiente, Crónicas capítulo 29 versículo 11 dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. Tuya es la gloria, tuya es la victoria, tuyo es el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Y tú eres excelso sobre todos. Y Proverbios 21:31 dice de la siguiente manera: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Alabemos y glorifiquemos el nombre del Señor. Escuchemos palabra del Señor. Amén. Dispongámonos a escuchar a la palabra de Dios en esta hora, y adórale y glorifícale desde hoy y para siempre. Amén. Todas las noticias que escuchamos día a día y todo lo que vemos en nuestro alrededor, lo que está sucediendo, y quizás seamos repetitivos, pero cada momento y cada día, hermanos, y cada amanecer hay nuevas noticias, y
no son noticias halagadoras, no son noticias que podamos decir buenas nuevas, sino que son noticias que tenemos que enterarnos y tenemos que darnos cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y no nos queda más que de decir qué es lo que tenemos que hacer, cómo le vamos a hacer. Y el hombre y la mayoría de las personas, hermanos, estamos buscando de qué manera seguir adelante, salir adelante, de qué manera, pues realmente muchos al principio no creían en la realidad de este mal que está afectando a toda la tierra. Y muchos que no han creído, lamentablemente, hermanos, han tenido consecuencias sobre ello. Y quizás hoy en nuestros tiempos, algunas personas o la mayoría se están dando cuenta de que es una realidad de todo lo que está aconteciendo. Este mal que se ha desatado y que se ha desarrollado y ya ha transcurrido ya un año en el cual se está manifestando, ha habido muchas consecuencias que lamentar. Pero usted y yo quizás no estemos preocupados, estemos realmente pensando y diciendo, Señor, ¿de qué manera podemos encontrar realmente la salida? ¿De qué manera podemos encontrar la solución o qué es? Y solamente tenemos que reconocer en esta hora, hermanos, de que solamente Dios es el único que tiene la última palabra. Y Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Y Dios realmente, hermanos, a través de los tiempos, desde hace mucho tiempo, encontramos que realmente Dios se ha manifestado y Él ha hecho lo que Dios tiene que hacer en la vida de cada persona. Por eso tenemos que aprender y tenemos que entender estos versículos del primer libro de Crónicas, capítulo 29 y Proverbios 21, nos enseña, conforme lo leímos, y nos declaran una verdad espiritual que nunca debemos de olvidar, ni usted ni yo, sino que cada uno de nosotros, que realmente tenemos que reconocer, hermanos, que no es como lo cantábamos hace un momento, no es con espada, no es con ejército, no es con mi propia fuerza, sino que solamente Dios es el que nos da la victoria. Dios es el que nos da la victoria. Dios es el que nos ayuda en todo momento. Dios es el que nos va a fortalecer en cualquier circunstancia. Y en todo lo que enfrentemos en la vida de nuestro Dios, solamente, hermanos, en la vida de nuestro Dios viene la victoria. Todo lo que venga, todo lo que tengamos que pasar y todo lo que tengamos que vivir y tenemos que sufrir, tengamos que soportar, hermanos, solamente en Dios viene la victoria. Pero lo principal no solamente conocer o saber que Dios es el que nos da la victoria. Eso podríamos estar seguros. Digo, bueno, si Dios me va a dar la victoria, puedo hacer lo que yo quiera, puedo vivir como yo quiera, puedo caminar e irme a donde yo quiera, porque estoy seguro que Dios me va a dar la victoria. Hay muchas personas, y hemos dicho siempre, hermanos, que fe no es realmente andar en desobediencia, andar en otros lugares, sino que tenemos que entender lo que Dios quiere hacer. Tenemos que comprender, hermanos, cómo hacer, cómo se puede hacer y qué debemos hacer para que esa victoria, para que nosotros, usted y yo, obtengamos esa victoria, se pueda hacer una realidad en nuestra vida, en todas las diferentes situaciones que cada uno, que usted y yo estamos enfrentando a diario. Hay muchas cosas que vienen, hay muchas cosas que estamos viviendo hoy en nuestros tiempos y tenemos que estar conscientes de que solamente en Dios está. Pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que entender? Y podemos entender, hermanos, realmente a través de la palabra de Dios, podemos comprender qué es lo que hicieron algunos hombres de Dios en el antiguo tiempo. En muchos años atrás, en el Antiguo Testamento nos relata la Biblia de muchos ejemplos, de muchas personas, hermanos, que podemos aprender de ellos lo que necesitaron para tener o para obtener la victoria en las pruebas, en las dificultades que tuvieron que enfrentar. Porque no solamente hoy estamos viviendo pruebas, hermanos, no solamente hoy en nuestros días están las situaciones difíciles, sino que en mucho tiempo muchas personas enfrentaron también las mismas adversidades, las mismas cosas en su vida. Podemos aprender, amados hermanos, realmente acerca, por ejemplo, en primer lugar,
podemos mencionar a Moisés, a Moisés y el pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor allí, nos relata claramente, usted y yo conocemos la mayor parte de la historia, desde los primeros capítulos de cómo Dios lo llamó para liberar a un pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, que ya habían caído como esclavos de parte de los egipcios y lo estaban sirviendo, hermanos, y nosotros nos leemos la palabra y nos dice la palabra del Señor que fueron más de 400 años, nos podemos imaginar, 400 años realmente en el cual el pueblo de Israel estuvo, hermanos, sirviendo al pueblo de Egipto. De tal manera que se sentían tan cómodos los egipcios, y cuando Dios llama, porque dice la palabra del Señor en el capítulo 3, que empezó el clamor del pueblo, el pueblo de Dios, y llegó hasta la misma presencia de Dios por la situación que estaban viviendo. Y en Dios, en su misericordia, volteó, miró, dice, y propuso en su corazón liberarlos, salvarlos de ese lugar. Y Dios llama a Moisés, un hombre, hermano, realmente que también vivió de milagro, y a pesar de que habían ordenado que mataran a todos, él fue liberado en su tiempo, a todos los varones judíos, a los niños recién nacidos. Él vivió en su tiempo y creció, y pudo realmente el Señor usarlo en su momento. Después de muchas experiencias, realmente encontramos a un Moisés enfrentándose ahí en los capítulos 9, 10 y 11 y 12 de Éxodo. Ahí nos narra la palabra del Señor de qué manera él se enfrentó a Faraón y de qué manera Dios manifestó su poder y de qué manera hubo 10 plagas que cayeron sobre el pueblo de Egipto y nunca le tocó al pueblo de Israel, porque Dios tenía un propósito. El propósito de Dios era liberarlos de esa esclavitud, liberarlos de ese lugar, aun cuando para manifestarse al pueblo de Israel y para que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pudiera reconocer y adorar y glorificar el nombre del Señor, porque era el propósito. Dios le dijo a Moisés: dile a Faraón que tiene que dejar libre a mi pueblo para que vaya y me adore en el monte. Y era lo que Dios quería que hiciera el pueblo. Y sin embargo, hermanos, realmente cuando ellos salen después de la última plaga que cayó, que fue la muerte de los primogénitos de Egipto, entonces dice la palabra del Señor que salieron y caminaron por 3 días, hermanos, realmente. Y ahí en el capítulo 14, dice la palabra del Señor, el versículo 11 en adelante de Éxodo, dice: y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿Cuál mano poderosa? Era la mano de Dios. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. ¿Qué puede pasar, hermanos, realmente cuando se encuentran, como luego dicen, escuchamos por allá, en un callejón sin salida? ¿Verdad? El pueblo de Israel salió, y dice la palabra del Señor que fueron más de 600,000 personas más o menos las que salieron en aquel día y caminaron por el desierto, y Dios los estaba llevando. Solamente Dios los guiaba. Y dice la palabra del Señor que cuando se llegaron a la orilla del mar, por un lado había unas montañas y por el otro lado había otros, que es lo que menciona aquí la palabra del Señor, que Pi-Hahirot y delante de Baal-Zephón estaban 2 montañas grandes, y ellos se metieron en ese lugar y llegaron hasta la orilla del mar, y atrás de ellos venía el ejército de Faraón. Cuando ven eso, hermanos, realmente el pueblo de Israel se da cuenta de que iban a morir. Ellos no eran hombres de guerra, no eran soldados, y venían con sus hijos, con sus niños, con sus mujeres y todo, y se sintieron, dice la palabra, temieron en gran manera.
temieron en gran manera, y dice la Biblia, y clamaron a Jehová. Ayúdame, Dios mío. Ese es el clamor que se escucha por todos lados y escuchamos, y cuando nosotros nos encontramos en alguna necesidad también es lo primero que hacemos. Ayúdame, Dios mío. Clamamos y pedimos ayuda. Pero dice la palabra del Señor que le dijeron a Moisés, ellos además de primero clamaron, pero también dijeron, renegaron y dijeron, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿Por qué nos has hecho esto? Dijeron, le echaron la culpa a Moisés. Aún no reconocían que Dios era el que estaba obrando y de que Moisés le estaba ayudando para salir libres, para no ser esclavos, para que no los torturaran, para que no los maltrataran, para que no los obligaran a trabajar más de lo que pudieran. Dios en su misericordia lo estaba llevando a una tierra que Dios le había prometido, a una tierra de bendición. Pero ellos no lo entendían de esa manera. Moisés y todo el pueblo de Israel, dice la Biblia, que llegaron a un lugar en el cual tenían a sus espaldas a Faraón y en su ejército, y frente a ellos tenían el Mar Rojo. Todo indicaba, y por lo que se veía, solamente había, hermanos, solamente una sola palabra: derrota, que los iban a exterminar, serían derrotados, que ya todo estaba perdido. ¿Cuántas ocasiones usted y yo hemos llegado, o quizá usted se siente en este momento en un callejón sin salida? ¿Qué vamos a hacer o qué puedo hacer y qué puedo hacer con esto que estoy viviendo? Hermanos, viene en nuestra vida, es momento de temor, viene en nuestra vida ese momento probablemente de no saber qué hacer, encontrarnos en callejón sin salida en nuestra vida diaria que vamos caminando. ¿Y cómo vamos a hacerle con esto? ¿Y qué voy a hacer el día de mañana? Y si no hay esto, no hay lo otro, y se cierran los trabajos, se cierra todo, ¿y qué está pasando? Y todo nos indica que está siendo cerrado. Hermanos, que todo está perdido. Pero no fue así en la vida de Moisés y el pueblo de Israel, porque el Señor les dio la victoria. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Dice la palabra de Dios que les hizo un camino por en medio del mar. Les hizo un camino por en medio del mar. ¿Se imagina? Es algo milagroso, es algo que muchas personas que lo leen, muchas personas que se dan cuenta de ello, muchas personas de esa manera, hermanos, no entienden y dicen es algo ficticio, pero no es así. Es realmente una realidad, porque la palabra de Dios es verdad y Dios es el único que lo puede hacer. Sigue diciendo la palabra del Señor, pero cuando ya todo parecía perdido, cuando parecía que ya no había esperanza, entonces nuestro Dios obra maravillas e hizo pasar a su pueblo en medio de las aguas del Mar Rojo, y le dio una gran victoria sobre los carros de Faraón y sobre sus carros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. En el versículo 21 y 22 de Éxodo capítulo 14. Entonces los hijos de Israel entraron, dice la palabra del Señor, por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiendo los egipcios también entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Pero sucedió que a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios, fíjense lo que dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Amados hermanos, es lo mismo que está sucediendo hoy en nuestros días. Dios sigue peleando tu batalla. Dios sigue peleando tus luchas. Dios sigue peleando cuando tú te encuentres en un callejón sin salida. Confía en Dios plenamente. Créele a Dios y Dios va a hacer lo imposible. Dios va a hacer un milagro. Dios va a hacer
tantas cosas en nuestra vida. Dice la palabra del Señor en el versículo 26, y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y hermanos, dice la palabra del Señor que más de 600 carros del ejército de Faraón quedaron sepultados. Y hoy en nuestros tiempos ha habido descubrimiento de que fue una realidad, porque han encontrado en ese lugar donde se cree que pasó el pueblo de Israel, han encontrado realmente, hermanos, evidencias de los carros de Faraón, de cómo fue destruido el ejército. Amados hermanos, por eso tenemos que confiar en un Dios de poder. Presten atención, por favor. Escuchemos. Dios es grande. Dios tiene poder. En tu corazón adórale, créele, y Dios hace milagros. Cuando ves que todo está cerrado, cuando ves que todo está, solamente tienes que entender lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios tiene un plan para ti. Dios quiere cambiar todo. Por eso podemos adorar y glorificar el nombre del Señor. Moisés y el pueblo de Israel fue liberado cuando se encontraban en un callejón sin salida. Podemos mencionar a otro ejemplo en esta noche, hablando de Josué. Josué dice el primer versículo del primer capítulo del libro de Josué, que Moisés murió y Dios le habló a Josué después que murió. Le dijo: mi siervo Moisés ha muerto y a ti te toca continuar con el trabajo, y a ti te toca llevar al pueblo de Israel y meterlo a la tierra que yo les prometí, pero tienes que conquistarlo, tienes que ir adelante y tienes que hacer esto y lo otro. Y le dio los mandamientos, y en el capítulo 1 usted conoce, donde Dios le hizo entender a Josué que tenía que esforzarse, porque no era una tarea fácil. Y en 3 ocasiones le instó y le dijo: esfuérzate y sé valiente, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y luego dice: solamente te pido que tú esfuerces y seas muy valiente. Entonces realmente le instaba a que realmente no era una tarea fácil, y era realmente mucho trabajo. Y hermanos, lo primero que encontró Josué en el camino, hermanos, realmente para conquistar la primera ciudad era Jericó. Era la ciudad de Jericó. Y hermanos, era una ciudad realmente, hermanos, pues que se sentía que no lo podían conquistar, que no lo podían realmente derribar, que no podían entrar nadie, porque dice la Biblia que estaba construida con unos muros grandísimos, bien protegidos, bien seguros se sentían aparentemente. Pero dice la palabra del Señor, estos hombres, dice, esta ciudad, dice, capítulo 6 del libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 al 5, dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, que dice que nadie entraba ni salía. Pero Jehová dijo a Josué, dice: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. ¿Qué tienen que hacer? Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuero de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuero de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Ese era, amados hermanos, realmente la orden que Dios le dio al pueblo de Israel. Josué se encontraba, hermanos, realmente ya enfrente de la gran ciudad y de las grandes murallas, hermanos, de Jericó. Y aparentemente era imposible. Pero dice los primeros versículos que la ciudad estaba cerrada, y bien cerrada, casi como dice sellada. ¿Por qué? Porque estaban escuchando todas las maravillas que Dios estaba haciendo, Dios con su pueblo, y que iban caminando hacia Jericó, y que habían llegado y lo estaban mirando, estaban viéndolos allí al otro lado del Jordán, y estaban allí listos para entrar, para ir a conquistarlo.
Usted conoce también la historia, dice la Biblia, que entraron dos espías ahí y escucharon, para escuchar lo que sentía el pueblo de Jericó. Estaban todos desanimados, estaban todos desalentados, porque dijeron, nos van a conquistar, nos van a derrotar, aunque estamos en una ciudad bien fortificada, pero algo va a suceder. Ellos tenían temor. Y el pueblo de Israel, hermanos, Dios les dice claramente a Josué y al pueblo. A Josué le dice lo que tenía que hacer. Ellos tenían que enfrentar y conquistar la ciudad de Jericó, pero era una ciudad muy difícil de conquistar. Estaba bien cerrada, bien protegida. Pero hermanos, encontramos una vez más nuestro Dios, en lugar de una estrategia de guerra, en lugar de un plan de soldados para que subieran y escalaran el muro y pudieran abrir la puerta, así como los soldados con experiencia, Él les pidió solamente que le dieran vueltas caminando alrededor de la ciudad. Algo que no podían entender, hermanos, algo que el pueblo no podía entender. Sin embargo, Josué, esas fueron las órdenes que Dios le dio a Josué, y Josué a su vez le ordenó al pueblo que se prepararan, porque iban a conquistar a la ciudad que aparentemente era imposible de conquistar. Y el pueblo se tuvo que, hermanos, realmente preparar y a caminar. Y cuando lo leemos la palabra del Señor, dice la palabra del Señor, ahí sigue diciendo, el versículo 8 dice, y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevaron las 7 bocinas del cuero de carnero, pasaron de delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo diga, gritad, entonces gritaréis. Hermanos, solamente tenían que caminar en silencio. Y qué difícil quizás. ¿Por qué, hermanos? Porque tenían que obedecer a Dios. Si ellos querían conquistar, ellos tenían que hacer lo que Dios les estaba diciendo. Y allí no había oportunidad para que hubiera un murmullo, saliera una palabra de desánimo y desanimaran a los demás y se burlaran y dijeran, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Se están riendo de nosotros, se están riendo de nosotros y no podemos hacer nada. Pero hermanos, encontramos que cuando ellos pusieron en práctica las palabras del Señor y rodearon la ciudad, por 6 días consecutivamente daban una vuelta a la ciudad. Y el último día, dice la palabra del Señor, dijo el Señor, por 7 vueltas tienen que dar para completar los 7 días. Y Dios le dio una gran victoria. Dios le dio una gran victoria. Entonces dice la Biblia, el versículo 20-21, el pueblo gritó, los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Amados hermanos, y logró Josué poder conducir a ese pueblo a la victoria, y lograron, hermanos, el triunfo que solamente Dios realmente lo había prometido. Hermanos, cuando obedecemos al Señor, cuando escuchamos la voz de Dios, cuando creemos, Dios tiene la victoria. Por más grande sea el muro, por más grande que sea el problema, por más grande que sea la necesidad, por más grande que sea la enfermedad, cuando tú le crees a Dios y confías plenamente en Él, Él tiene la respuesta. Y Él te da la respuesta y tú sales victorioso. Tenemos nosotros que aprender. Tenemos que aprender que ahí está el secreto de lo que Dios quiere, amados hermanos, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y lo que Dios quiere manifestar cada día, amados hermanos. ¿Qué podemos nosotros aprender de estos hombres?
Dios es grande y en su misericordia manifiesta su poder. Dice la palabra de Dios que Moisés salieron victoriosos, hicieron un prodigio, caminaron en medio del mar en lo seco. Cuando vino Josué a enfrentarse a la ciudad de Jericó, también los muros cayeron después de que habían caminado por 7 días alrededor de la ciudad y sonaron las trompetas y dieron un gran grito de victoria y de júbilo. Cayeron los muros y salieron victoriosos, amados hermanos. Dios tiene la palabra, Dios tiene la respuesta a nuestra necesidad. Quiero mencionarles por último una tercera persona y una tercera acción que sucedió. Y nos referimos realmente a lo que Dios realmente, de qué manera actúa Dios. Nosotros muchas ocasiones no entendemos de qué manera. Inclusive podemos decir, pues eso no es realmente lo normal. No es realmente lo que podemos entender como humanos. Pero Dios dice su palabra en Isaías 55 que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Son mucho más altos los pensamientos de Dios, dice, más que los de la tierra a los cielos. Es mucho más alto, no podemos nunca comprender la forma de cómo actúa Dios. Y cuando hablamos acerca del tercer personaje, hablamos de Gedeón, un hombre que también se enfrentó a los madianitas, a un ejército, y un ejército de, hermanos, de 110,000 personas, de 110,000 personas. En el tiempo de los jueces, Gedeón fue un juez de los jueces. Dice la palabra del Señor que después de que Josué entregó la tierra, repartió la tierra a todas las tribus de Israel. Entonces, cuando se acabó esa generación y murió Josué, comenzaron la nueva generación con poco conocimiento de Dios. Y dice la Biblia que cada quien hacía lo que le venía en gana. De tal manera que Dios tuvo que permitir que vinieran otras personas, otras naciones y subyugaran al pueblo, y al pueblo clamara, y Dios en su misericordia respondía. Y fue en esta ocasión cuando Gedeón también se encontraba de esa manera, el pueblo de Israel subyugado. Dice la Biblia allí, en los primeros versículos ahí de Jueces capítulo 6, por ejemplo, ahí dice la Biblia que Gedeón se encontraba sacudiendo el trigo y rápidamente para esconderlo, porque los madianitas estaban preparándose para venir y destruir y conquistar y llevarse todo lo que habían cosechado, y siempre lo hacían cada año, de tal manera que el pueblo de Israel se encontraba en pobreza extrema, no había que comer, había necesidad y estaban subyugados y con temor. Todos se encontraban escondidos en las cuevas, y allí en medio de esa necesidad Dios se presenta y llama a Gedeón, un hombre que no, dice la Biblia que era de la tribu de Benjamín, de la más pequeña y insignificante, y era un hombre que no representaba nada, pero Dios le dijo: varón esforzado y valiente, Dios está contigo. Y cuando escucha eso dice: ¿cómo? Si Dios con nosotros, mira lo que está pasando. Quizás tú también digas en esta noche: si Dios es real, si Dios es verdad, ¿por qué no está aquí con nosotros? ¿Por qué no ha quitado todo esto? Pero hermanos, nosotros no podemos entender los planes de Dios. Nosotros no podemos entender el propósito de Dios, pero sí podemos saber de que Dios no es ajeno a lo que está pasando, y Él tiene la respuesta y tiene la solución. Así como con Gedeón, fíjese. Dice la palabra del Señor que se juntó un ejército grande para venir en contra del pueblo de Israel, y dice que se juntaron 110,000 personas. Dice, entonces Gedeón, ¿sabe qué? Cuando Dios le llamó, formó un ejército, y un ejército de 32,000 personas contra 110,000. ¿Se imaginan? Había una gran diferencia con todo eso. Mas sin embargo, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Dice la palabra del Señor, ahí en el capítulo 7, cuando se iban a enfrentar, dice la Biblia, el versículo 12 en adelante, Jueces capítulo 7. Amén. Dice: levantándose pues de mañana, Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a las fuentes de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado del monte en el valle. Entonces Jehová dijo a Gedeón:
el pueblo que está contigo, que dice, es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. ¿Por qué razón dijo Dios eso? Porque dijo, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Mi mano me ha salvado. Habían formado un ejército de 32,000 personas. Y dice, pues con eso vamos a enfrentarnos. Y que Dios nos ayude. Pero dice el Señor, ¿sabes qué? Es mucho pueblo. Porque si van y pelean y ganan, ellos van a decir que yo no fui, ellos fueron. El pueblo fue, su fuerza fueron y no hay nada. Dice, entonces, ellos van a decir, yo soy el poderoso. Y no van a dar la honra al que les ayuda. Sigue diciendo el Señor, ahora pues, anúnciales, háblales a sus oídos, a todo el pueblo diciéndole, quien tema, quien tenga miedo y se estremezca, ¿qué es lo que tienen que hacer? Madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Dice la palabra del Señor. Fíjense nada más ese ejército que había formado en Gedeón de 32,000 personas. ¿Cuántos regresaron a su casa? Se devolvieron, dice la palabra del Señor, de lo del pueblo de Israel, 22,000 personas. Y quedaron 10,000. 10,000 personas contra 110,000. ¿De a cuánto les tocaba? ¿Verdad? De bastante todavía. 110,000 contra 10,000, de a 11 cada uno. Estaban muy hermanos, divididos la situación. Entonces dice la palabra del Señor, Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca. ¿Cuántos? 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyanse toda la demás gente, cada uno a su casa. Nos podemos imaginar, hermanos, realmente Gedeón enfrentándose, hermanos, a un ejército tan grande, con tan solamente 300 personas, porque realmente Dios era el que quería manifestar su poder. Gedeón fue uno de los jueces, como mencioné, de los de Israel. Y cuando tuvo que pelear una de las batallas más importantes para su pueblo, el Señor le redujo su capacidad. Gedeón tenía 10,000 hombres valientes para pelear la batalla, pero el Señor lo redujo solamente a un ejército de 300 hombres. Pero con ese pequeño ejército, el Señor también encontramos que le dio una gran victoria. ¿Cuáles fueran sus armas? Así como lo leemos, no es con espada ni con ejército, sino que es con el poder del Señor. Sigue diciendo la palabra del Señor en el capítulo 7 de Jueces. Dice, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que iban consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acaban de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas, que eran los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército de Sera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Y ahí fue una gran victoria de nuevo, amados hermanos. Ahí Dios les dio una gran victoria. Podemos encontrar, hermanos, realmente que Dios hace la obra y nosotros no entendemos de qué manera trabaja el Señor. Muchas ocasiones Dios tiene la respuesta y nosotros esperamos que sea de otra manera. Pero Dios, hermanos, en su misericordia, tiene algo especial para nuestra vida.
Y usted, yo le preguntara en esta noche, al escuchar estas tres historias, tres narraciones, tres pasajes, usted pudo descubrir cuáles son realmente las claves para poder obtener la victoria. ¿Cuál es el secreto para poder alcanzar la victoria en las adversidades, en las aflicciones? Podemos conocer, hermanos, cuáles son las palabras claves para nuestra victoria en este presente año, en estas presentes circunstancias que estamos viviendo. Estas tres historias tienen dos detalles en común para poder obtener la victoria en las situaciones difíciles que ellos enfrentaron. Y esos son dos palabras que implican grandes verdades, que es la fe y la obediencia. Fe y obediencia. Ellos, el pueblo de Israel, tuvieron que creer y confiar en la palabra de Dios sin dudar, y también poner en práctica su palabra, poner en práctica sus órdenes. A Moisés, cuando estaba en un callejón sin salida, Dios le dijo: no me preguntes a mí, di al pueblo de Israel que marche hacia adelante. Ahí estaba el mar. Tú levanta tu vara y caminen hacia adelante. Caminen hacia adelante. Y dice la palabra del Señor que empezaron a caminar y el mar se abrió y surgió el milagro. Si hubieran creído a Dios, sálvanos Señor, pero ¿de qué manera? Hazlo tú. Ellos tenían que dar el primer paso, hermanos, el paso de fe. Tenían que obedecer. Si nos damos cuenta, hermanos, realmente de la historia de Josué, cuando se enfrentó a la ciudad de Jericó, al pueblo de Jericó, ¿cuál fue también, hermanos? Dios le dijo, no le dijo vayan y empiecen a buscar cómo subirse al muro, no, solamente rodeen la ciudad, caminen alrededor de la ciudad. ¿De qué manera? Callados, sin abrir la boca, sin renegar, sin desanimar a ninguno. Tienen que seguir adelante. Y dice la palabra del Señor que ellos también caminaron. Por 6 días, se imaginan, caminaron en silencio, solamente en su corazón y ahí en silencio, adorando y glorificando el nombre del Señor. ¿Qué vas a hacer, Señor? ¿De qué manera vas a hacer, Señor? Pero ellos caminaron, obedecieron. Y al 7º día, 7 vueltas tenían que dar. Aunque lo tildaran de loco, aunque se burlaban los de allá de Jericó, pero ellos, hermanos, ellos estuvieron firmemente caminando en el Señor. Y si hablamos del ejército de Gedeón, que fueron 300 hombres, ¿de qué manera Dios les dio la victoria también? Solamente porque ellos obedecieron. Habían 10,000 que habían quedado de los que no tenían temor y dijeron: nos quedamos contigo, Josué, y pase lo que pase, vamos a enfrentarnos. Pero hermanos, se quedaron solamente 300. Dios los redujo a 300. Y con esos 300 Dios dio la victoria. ¿Por qué? Porque también estos hombres le creyeron. Gedeón y estos 300 hombres le creyeron a Dios. Le creyeron a Dios y fueron a pelear en 3 escuadrones, solamente con un cántaro y con una tea ardiendo y una trompeta. Era todo el arma que tenían ellos, hermanos. Y hermanos, no es ni la espada, no es ni lanza, no es ni escudo ni nada, solamente con eso. Y Dios les dio la victoria. Nosotros también, al igual que Gedeón, al igual que Moisés, al igual que Josué, tenemos que pasar, hermanos, por situaciones. Pasamos por crisis, por angustia, por dolor, por sufrimiento, por muchas cosas. Pero hermanos, tenemos que entender lo que Dios tiene para nuestra vida. Al igual que Gedeón, muchas veces el Señor va a reducir nuestra capacidad humana, nuestra capacidad, hermanos, material, nuestra capacidad económica, y nos va a enseñar a depender solamente de Él. A depender solamente de Él. Quizás digan: se van a cerrar los trabajos, se van a acabar todo, ¿qué va a pasar? Tenemos que aprender a depender solamente de Él, porque Dios es el único que nos puede ayudar. Y al igual que Moisés, el Señor hoy en nuestros tiempos nos está llevando a situaciones que parecen callejones sin salida, donde parece que todo está perdido. ¿Para que realmente, para qué? Para que verdaderamente reconozcamos, hermanos, que el único que puede ayudarnos es nuestro Dios Todopoderoso. Solamente Dios. Pero también, al igual que Josué, hermanos, el Señor no va a pedir que hagamos algo que nos parece que es una locura, pero es para demostrarnos que Dios obra de maneras diferentes, inesperadas, extraordinarias, de lo que nosotros no podemos entender.
Son situaciones en las cuales no pueden faltar en nuestra vida la fe y la obediencia. Confiando solamente, hermanos, en las promesas del Señor. Ellos, hermanos, confiaron. Nosotros también, usted y yo, tenemos que confiar en su protección. Tenemos que confiar en su provisión. Tenemos que confiar en su poder. Tenemos que confiar en su fidelidad. Pero también necesitamos accionar. Necesitamos obrar. Necesitamos caminar, necesitamos avanzar, hacer todo lo que Dios nos esté pidiendo, cueste lo que cueste. Tenemos que obedecer al Señor si queremos alcanzar la victoria. Hermanos, ese es el secreto que Dios tiene para nuestra vida. ¿Quieres lograr salir victorioso? ¿Quieres lograr todo? Sabemos y conocemos Hebreos 11:1, que es la fe, lo entendemos. Pero fe, hermanos, es confiar en Dios totalmente. Aun cuando, hermanos, no entendamos el plan que Él tiene preparado para tu vida. Fe es confiar en Dios plenamente, totalmente, aun cuando no entendamos lo que está pasando y de qué manera se va a solucionar, de qué manera va a venir la respuesta. Pero también tenemos que obedecer, ser obediente a su palabra. Dice Santiago que la fe sin las obras es muerta. Tenemos que actuar por fe, caminar por fe, hacer las cosas creyendo en el Señor, y Dios va a hacer algo, hermanos, grande cada día. Él quiere hacer grandes cosas en tu vida. Él quiere manifestarse grandemente en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres, con todos los que te rodean. Él tiene algún propósito muy especial, pero tú tienes que creerle a Dios. Tienes que confiar plenamente en Él, pero también tienes que ser obediente a lo que Él te manda. Cuando Él manda que actuemos, tenemos que actuar. Cuando Él manda que nos detengamos, tenemos que detenernos. Cuando Él manda que nos callemos, tenemos que callarnos. Y Dios es el que tiene la última palabra. Y Dios es el que tiene la victoria. Si tú le crees a Dios, yo quiero invitarte en esta hora. Ahí donde te encuentras, empieza a adorar y glorificar el nombre del Señor. Empieza a decirle: Señor, yo te creo. Yo creo en tu poder. Yo creo que tú tienes la respuesta. Yo creo que tú puedes hacer todo lo demás. Y solamente en ti confío. Plenamente en ti confío, Señor. Y tú vas a hacer la obra. ¿Por qué no adoras y glorificas el nombre del Señor? Yo no sé, como mencioné al principio, no sé cuál es la situación que estés viviendo. Yo no sé cuál sea tu necesidad. Yo no sé si estés pasando por enfermedades, si hay un familiar tuyo que se encuentran enfermos, pero si tú le crees a Dios en este momento, Dios es el que va a hacer la obra. Créele fielmente con todo tu corazón. Y si tú te encuentras en necesidad, si tú te encuentras en momentos difíciles y no encuentras de qué manera puedes solucionar tu problema, Dios te quiere sanar. Si te encuentras en drogas, si te encuentras caminando perdido, yo te quiero decir en esta hora que Dios tiene un plan para tu vida, pero tienes que entregarle tu corazón al Señor. Tienes que arrepentirte y tienes que entregarle todo, y el Señor va a cambiar. Solamente Dios lo puede hacer, pero tú tienes que hacer tu parte. Tú tienes que creer que Dios es el que perdona, Dios es el que limpia. Y yo te quiero decir una cosa, persona que me escuchas: no podemos jugar a las iglesias. No podemos seguir viviendo igual. Hace un momento una persona me dijo que hace muchos años estuvo aquí, fue bautizado. Debe de servir a Dios, debe estar sirviendo a Dios. Mas sin embargo, ¿cuál es tu condición? Dios está aquí, te quiere perdonar, te quiere limpiar y te quiere hacer una nueva criatura. Juntamente a la persona que está contigo, Él quiere hacer contigo, Él quiere hacer algo especial en tu vida, pero tú tienes que arrepentirte, tienes que pedirle perdón de tus pecados, venir ante las pies del Señor. No es tarde. Yo te quiero decir una cosa, que no es una casualidad que hayas estado aquí, que estés escuchando la palabra, es porque Dios tiene un propósito para tu vida, porque Él te ama, porque Él no quiere que te pierdas, Él no quiere que vayas a la condenación eterna. Si tú le has conocido y tú conoces del poder de Dios, Él lo quiere hacer y lo puede hacer una vez más en esta noche.
Yo te invito para que con todo tu corazón vengas ante Él y le digas: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, perdóname, límpiame. Ahí donde te encuentras, abre tu corazón al Señor. Y si tú estás pasando por alguna necesidad, por alguna enfermedad, hay algo que parece que es un callejón sin salida, clámale a Dios, pídele a Dios que Él derribe los muros, derrote a los ejércitos contrarios. Usted y yo, como creyentes, como cristianos, tenemos una lucha diaria en nuestra vida, y no con lucha con carne ni con sangre, como lo dijo el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 6, sino que tenemos una lucha. Esos demonios, esos espíritus malignos están obrando y siguen haciendo mucho mal, pero en el nombre del Señor tenemos la victoria si hemos creído en Él. Por eso te invito a que adoremos, glorifiquemos el nombre del Señor. Adórale, glorifícale con todo tu corazón. Dile: Señor, aquí estoy, perdóname, límpiame, Señor. Yo quiero servirte, yo quiero servirte con todo mi corazón. Yo quiero adorarte, yo quiero estar preparado, Señor. Quizá no entienda lo que esté pasando en mi vida, Señor, pero solamente tú puedes tener la respuesta. Tú eres el que haces el milagro, tu poder es el que se manifiesta. Yo no lo entiendo de qué manera, qué es lo que va a pasar, pero tú sí tienes de antemano la solución a todos los problemas, a mis problemas, a mis necesidades, a las necesidades tuyas, a todos tus hijos. Tú los conoces por su nombre y tú tienes el poder. Por eso te adoramos, Señor. Te bendecimos de una manera especial en esta hora. Glorificamos tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Bendice a tu iglesia, bendice a cada persona, bendice en cualquier lugar que se encuentren, Señor. Pon tu mano de poder sobre sus vidas. Hay personas, hay hermanos que tienen familias pasando por esta necesidad, por esta enfermedad, pero sabemos que tu mano está con ellos, Señor. Hay personas, hay familias que han perdido a sus seres queridos, pero sabemos que tú eres el que tiene la solución. Tú tienes la respuesta y el consuelo y la fortaleza, y tú sabes por qué tiene que suceder así, Señor. En tu infinita voluntad, Señor, no sabemos por qué, no entendemos en muchas ocasiones por qué pasa, pero nos entregamos a ti, Señor, y entregamos nuestro ser completamente a que tú hagas tu voluntad en nosotros y manifiestes tu poder. Tú tienes la victoria, tú tienes, Señor, en tus manos tienes el triunfo para nuestra vida, Señor, nuestra vida diaria, en nuestra lucha. Te pedimos tu bendición, te pedimos que tú nos bendigas cada día, Señor. Te adoramos, Dios, y bendecimos tu nombre, Padre, porque tú eres bueno. Eres bueno desde hoy y para siempre, Dios. Te damos toda la gloria y la honra, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tus hijos. Te pido que tú tengas misericordia de los que necesitan un toque de sanidad en este momento. Visita el hogar de las personas, Señor, y sé con ellos. Sigue obrando, maravilloso Dios. Que tu Espíritu Santo se siga manifestando en la vida de las personas de una manera especial. Y te pido que tú bendigas a tu iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia, Dios. Bendice a tu iglesia. Bendice también de una manera especial, Señor, a tu pueblo fiel, Señor, que sigue trayendo sus diezmos, que sigue trayendo sus ofrendas, Señor. Aun cuando esté cerrada esta casa, Señor, lo pueden hacer. Y tú eres el que bendice, Señor. Te pido una bendición muy especial sobre cada uno de tus hijos, sobre tu pueblo en general. Que tú bendigas a tu pueblo, a tu iglesia, y nos bendigas a cada familia, Señor, con la bendición de lo alto, Padre. A ti damos toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te adoramos, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Antes de dejar este lugar para que concluyan nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza, solamente quiero invitarlos a hacerles 2 invitaciones. Bueno, 3 hasta el domingo. El próximo, quiero invitarlos para que oremos al Señor. El día de mañana tenemos ayuno y oración. Hay un evento que se va a llevar a cabo el próximo sábado. Nosotros como iglesia nos tocó participar y ser anfitriones y ser los que participen aquí, hermanos. El Ministerio de Alabanza y los que vamos a proyectar, los que van a participar aquí van a estar el próximo sábado. Los invitamos
conéctese de nuevo el próximo sábado a las 7 de la noche. Antes de las 7 de la noche los invitamos para que esté conectando y nos acompañe. Es un evento a nivel sección, abarcando las iglesias de San Carlos, las 3 iglesias de aquí, de esta ciudad, de Asamblea de Dios y las misiones, hermanos, y todos los que deseen acompañarnos podrán hacerlo. Los invitamos a usted como iglesia, les mandaremos allí la página para que usted se pueda conectar y acompañarnos también en ese evento. Pero también quiero invitarlos, el próximo viernes también vamos a llevar a cabo, a comenzar con la actividad de Festiniños. Así que los queremos invitar también. Vamos a invitar a través de esta página de Aposento Alto a que todos los niños de Aposento Alto que quieran participar y que quieran crearse y formar parte de este evento, que traigan un invitado, ya sea en su hogar o que los inviten a que se conecten ahí donde se encuentren para que participen y pongan su nombre. Fulano de tal está escuchando, está participando. Va a haber una clase, algo muy especial, y le van a dar unas instrucciones muy especiales. Así que los invitamos a todas las familias, a los niños de Aposento Alto, e inviten a otros niños. Mientras más niños tengan invitados es mejor. Así que los invitamos. Habrá una sorpresa muy grande al concluir esa actividad este día del viernes en la mañana. Así que los invitamos. Eso va a ser el viernes a las 11 de la mañana. Queremos invitar a todos los pequeños. Mamás, si los niños no saben manejar estos aparatos, prepárenselos ustedes para que estén ellos presentes también. Los puede acompañar usted también, solamente por transmisión. Y después les daremos las instrucciones pertinentes al respecto durante ese evento. Así que los invitamos y oremos, iglesia, oremos todos que el Señor nos ayude para salir victoriosos en todo. Amén. Dios los bendiga. Y nos estamos viendo el próximo sábado y el domingo también a las 10 de la mañana. Dios los bendiga. Dejamos el lugar a nuestros hermanos. Antes, para terminar, recuerda tú que nos estás viendo, que al Dios que adoramos, Dios saca de lo más vil para glorificarse. Hoy tu estado, y como tú estés ahí sentado, no importa cuántas veces el enemigo ha querido hundirte y ha querido poner en tu pensamiento que eres indigno del amor de Dios. Y en esta hora yo te digo que si tú tienes conocimiento del amor de Dios, te levantes en el nombre de Jesús, y todo aquello que te está oprimiendo, y todo aquello que tu vida está oprimiendo, todo aquello que en tu vida, en tu corazón y en tus pensamientos está estorbando, en el nombre de Jesús se va ahora, en el nombre de Jesús. Ahí está bien. Yo te voy a pedir que te cierres tus ojos. Padre Santo, en esta hora, Señor, Padre Celestial, las iglesias están cerradas, Señor, pero en esta hora, Señor, los corazones se siguen abriendo, Señor. Padre Celestial, tú tienes, Señor, en esta hora, Señor, a esta mujer aquí en esta hora, Padre Celestial, Padre Santo, y todo aquello que esté oprimiendo su vida, Padre Santo, yo la declaro libre, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Padre Santo, Señor, en esta hora, Señor, el enemigo no tiene parte ni suerte, Señor, en nuestras vidas, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Señor, con esta adoración y esta alabanza, Padre, trae libertad, Señor, a este corazón, Padre. Todo espíritu de adicción, Señor, todo espíritu de inmoralidad, Señor, en el nombre de Jesús se va, Padre.
Padre Santo, el edificio estará cerrado, Señor, pero tú en esta hora, tú has traído a esta mujer, Señor, a tus pies, Padre. Yo no sé, Señor, con qué ideas, con qué pensamientos, Señor, pero en esta hora, Padre, yo, Señor, levanto un clamor, Señor, en alabanza a ti, mi Dios, y que hay una liberación, hay libertad del Espíritu Santo en su vida, Padre. Somos sellados con tu sangre preciosa, Padre, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Padre Santo, oh Señor, levantamos un clamor, Padre Santo, por esta mujer, Padre. Oh Señor, todo aquello que está oprimiéndola, Señor, todo aquello, Señor, que está, Señor, detrás y en su corazón que el enemigo ha querido, Señor, deshacerla, Padre Santo. Todo espíritu, Señor, de suicidio, de muerte, en el nombre de Jesús se va, Padre. Padre Celestial, tú has venido, Señor, no a condenarnos, no, Señor, a juzgarnos. Tú has venido, Señor, a derramar tu sangre preciosa, Padre, y traer libertad. Oh, Señor, tú traes libertad a los cautivos. Padre Santo, Señor, en esta hora, Padre, levantamos un clamor, Señor. Todo espíritu, Señor, de hechicería, de brujería, Padre, en el nombre de Jesús se va, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor, levantamos un clamor por esta mujer, Padre. En el nombre de Jesús, Padre Santo, derrama tu sangre preciosa, Señor, sobre esta mujer, mi Dios. Que ella te reconozcas como su único Salvador. Que ella te conozca y te reconozca como tu único Salvador, mi Dios. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre, mi Dios. Y derramamos, Señor, reprendemos todo espíritu contrario a ti, mi Dios. El Señor tiene algo para ti. No es casualidad que tú hayas estado en esta noche aquí. Hoy las iglesias están cerradas. Yo no sé con qué pensamientos y con qué haya venido tu corazón, pero tú debes de venir a buscar al Señor. Posiblemente tu mente y tu corazón estén en otro lado en este momento, pero yo sé que hoy te vas a llevar algo. Dios bendiga tu vida, mujer. Hermanos, antes para terminar, ¿por qué no terminamos adorando a nuestro Dios? Porque Él está aquí. Hay cosas que nosotros no tenemos presupuestadas, pero el Señor las permite por algo. ¿Por qué no le decimos torre fuerte es el nombre del Señor?